¿Quieres aprender qué hacer si tu pantalla de tu computadora se queda en negro? Pues quédate en este video y aprende cómo hacerlo. Lo primero que tendríamos que hacer es ver si se puso en negro después que hicimos algo o si la pantalla no quiere encender. Lo primero que podríamos hacer antes de reiniciar nuestra computadora, si estás haciendo algún proyecto o algo y no lo guardaste, sería presionar la tecla Windows más R y se va a abrir esta ventana que se llama ejecutar. Justamente aquí vamos a tener que escribir esto, explorer.exe, y le vamos a tener que dar en Enter. Y allí se estaría abriendo esta ventana. Se tendría que estar solucionando tu problema, ya que a veces en Windows este proceso se queda colgado o se cierra, entonces la pantalla se coloca en negro y a veces solamente puedes ver el mouse o no puedes ver nada. Entonces esta sería la primera solución antes de reiniciar tu computadora. Lo otro que podríamos hacer, por ejemplo, si ya hicimos esto y todavía sigue sin aparecer, lo que te recomiendo es que reinicies tu computadora. Si no aparece el mouse ni no puedes hacer nada, entonces lo que tendrías que hacer sería dejar el botón de apagado o el de prendido por un rato hasta que se apague y se prenda tu computadora o se reinicie. Y si esto al iniciar la computadora está bien, pero después vuelve a aparecer este error y ya ves que no es por el explorer.exe, entonces te recomiendo que nos vayamos aquí al logo de Windows, le demos clic derecho y ahora nos vayamos aquí al administrador de dispositivos. ¿Por qué nos estamos yendo aquí al administrador de dispositivos? Porque seguramente sea un problema con el controlador de la pantalla o el adaptador gráfico. Así que simplemente vamos a ampliar esta pestaña y nos vamos aquí al apartado de administradores de pantalla. En este caso le tendríamos que dar un clic allí y ahora vamos a ver que en mi caso tengo dos, en tu caso puede que tengas también dos si tienes una laptop con tarjeta dedicada gráfica, y si es una computadora de sobremesa posiblemente tengas nada más una sola, o si también te aparecen las dos pues simplemente tendríamos que darle clic derecho a una de las dos. Por ejemplo, voy a darle clic derecho a la primera, le doy en actualizar controlador y le doy en buscar controlador gráfico. Si ya está en la versión más actual, pues lo dejamos allí y vamos ahora a la segunda, le damos clic derecho también, actualizar controlador, y aquí buscamos un controlador automáticamente. Como vemos, está actualizado a la versión más reciente. Esto es lo que podríamos hacer. Y si todavía sigue apareciendo la pantalla en negro cuando inicias Windows o algo, es posible que si la pantalla no está prendiendo en lo absoluto, es que sea la batería o algún componente de la computadora que se está dañando. En este caso, ahora, si la pantalla sí en realidad sí prende pero se queda en negro, pueden ser algunos de los programas que te dije o también a otro problema de software que sea un poco más fuerte. En este caso también te recomiendo que nos vayamos aquí al apartado de búsqueda, le damos aquí, buscamos CMD y aquí le damos en clic derecho y le damos en ejecutar como administrador, le damos en sí y ahora vamos a tener que pegar este código que está aquí. Le doy en control B, SFC espacio / scan now y le vamos a dar en Enter. Y como vemos, la computadora va a estar en un proceso que dice que te va a tardar un rato, escaneando todo el sistema operativo a ver si hay algún error. Si hay algún error, él al final de este escáner te va a decir cuál es el error y si lo pudo solucionar o no lo pudo solucionar. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor dale like, comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.